Y tengo el gusto de saludar a Gerardo Vera, creador de contenido político, de análisis político. Usted lo ha visto aquí en las mesas de debate de política joven y en esta ocasión nos acompaña Gerardo. Bienvenido, primero que todo. No, muchas gracias, Pedro. A ver, Gerardo, nos interesa en este espacio escuchar el análisis de los jóvenes respecto a lo que vemos que está pasando en la política de nuestro país. Comencemos, si te parece, por lo que acabamos de escuchar. El proceso que se va a dar a conocer a partir del lunes de la Alianza Va por México. ¿Cuál es tu análisis de dónde parte la oposición hoy en día de cara al 24? Pues, y no quiero sonar morenista diciendo esto, ya van a salir las acusaciones de Gerardo morenista, pero sí creo que parte un poco de una desesperación, de una aceleración de tenemos que arrancar, tenemos que empezar ya, porque no podemos permitir que Morena se nos adelante, porque no podemos permitir que Morena tenga un candidato antes que nosotros. ¿Cuál es el problema que yo veo con eso? Que en el empezarse a acelerar en el proceso, pues inmediatamente se invalidan muchas de las quejas que la oposición viene haciendo de que Morena trae campañas anticipadas, de que Morena está rompiendo la ley electoral. Es decir, un poco lo que están proponiendo es, pues, somos respetuosos de la ley electoral, nos vamos a quejar de que Morena no lo sea, pero en el momento en el que Morena se nos adelanta, tenemos que también empezar, pues no sé si directamente a copiarle el método a Morena, porque el método no va a ser evidentemente el mismo, pero pues sí soy escéptico del que las prácticas no vayan a ser las mismas, ¿no? Si ya de por sí ahorita vemos bardas en toda la Ciudad de México con los nombres de aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por parte de la oposición y de Morena, pues en cualquier momento las vamos a empezar a ver en todo el país de todos los aspirantes a la oposición, que además son varios. Oye, Gerardo, ¿emociona el proceso de la oposición? Creo que no emociona, pero puede llegar a emocionar. Es decir, ¿Sí le ves posibilidad? Sin lugar a duda, pero creo que ahí es donde la oposición se arriesga a lo terrible, que es, por una parte, pueden hacer algo muy bonito, ¿no? Que sería decir, vamos a tener a la sociedad civil participando, vamos a hacer debates, vamos a hacer una elección primaria como en Estados Unidos, que es un modelo que hay que decirlo, es atractivo, ¿no? Que nos va a tener pues, al filo de la televisión, claro, preguntándonos quién va a ser el candidato. Oye, pues me gustó lo que dijo tal en el debate. Oye, fíjate que no soy de oposición, pero me gustó este o este otro. Oye, fíjate que soy muy opositor, me gustó tal. El problema que yo veo es en el, pues, ¿cómo vas a meter 30 personas en un debate? Claro. ¿No? Y si empiezas a discriminar a que no puedan participar los personajes pues, menos llamativos de la oposición, ¿no? Digamos, los menos llamativos en los sondeos, como sería ahorita Sodi, por ejemplo, pues entonces la oposición que ha traído esta narrativa de ser los demócratas, de ser los que están con la democracia, los que dan apertura al se cierran un poco de esa misma, se cierran y se eliminan un poco esa misma narrativa. O sea, sí, en el discurso digo que estoy con la sociedad civil, en el discurso digo que soy el demócrata, pero ya en la técnica, pues excluyo a los menos y a los que, pues, no considero lo suficientemente competitivos. Claro. Oye, ya se cumplen 5 días del inicio de las giras de los aspirantes a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación. Diciéndolo así ya directamente, ¿qué has visto en estos 5 días de ellos? ¿Cómo se han comportado? Pues, la verdad, bueno, hemos tenido algunas noticias impactantes y otras que han sido relativamente insignificantes, ¿no? Ajá. O sea, no he visto muchas noticias, por ejemplo, de Ricardo Monreal, no he visto muchas noticias de Noroña, pero, por ejemplo, tuvimos el tema de Velasco retirándose, retirándose no del proceso, pero no, retirándose sí, por cuestiones de salud. Que justo acaba de anunciar que mañana ya retoma con estas giras. Llamó mucho la atención el anuncio que hizo Marcelo Ebrard en el día 1. Eso es precisamente a lo que iba a pasar. El anuncio de crear una secretaría de la 4T y de decir que va a proponer al hijo del presidente, pues creo que es algo que tomó por sorpresa, obviamente a todos nosotros, pero incluso a la propia gente de la 4T y del equipo de Marcelo, que lo veían como el moderado, que lo veían como el, vamos, un poco... El menos radical en exacto, la 4T. un poco lo atractivo, un poco lo que vendía Marcelo era un proyecto más moderado, ¿no? No necesariamente menos de la 4T, pero al menos moderado en los modos, moderado en las formas más que nada. Y pues
una secretaría de la 4T no bueno, genera mucho eso. Y terminó de rematar la respuesta que le dio el hijo del presidente. Ah, claro, de no. Gracias, pero no. Diría la canción, te lo agradezco, pero no. Ya supérame, como diría el presidente en sus mañaneras. Oye, y antes de que se nos acabe el tiempo, esta semana también se dieron nombramientos importantes, sobre todo que destacan por la juventud. Luisa María Alcalde como la nueva secretaria de Gobernación, Marat Bolaños en la Secretaría del Trabajo, Kia en la Subsecretaría del Trabajo. ¿Qué mensaje manda el presidente con esto? Yo creo que pues podemos ver el mensaje desde la parte práctica y la podemos ver desde la parte técnica, ¿no? Por una parte, creo que puso perfiles que sin lugar a dudas están preparados, ¿no? Sí me molesta ver que demeriten a Luisa María Alcalde porque es joven o porque es mujer, es algo completamente inaceptable, estamos en el siglo XXI, por favor. Pero por el otro lado, sí veo un poco un PR stunt o incluso una preparación de, pues voy a ir poniendo a una mujer porque probablemente en una de esas Claudia sea la candidata y pues también vamos a ir viendo cómo va quedando la percepción pública de una mujer en uno de los puestos más poderosos del país, algo que ya se había hecho previamente con Olga Sánchez Cordero. Y por el otro lado, creo de nuevo que los nombramientos en su mayoría son puestos sin lugar a dudas importantes. Claro. Tenemos la Cancillería, tenemos la Secretaría de Relaciones Exteriores y están interesantes los perfiles. Por ejemplo, Alicia Bárcena, que es la nueva canciller, tiene un perfil increíble, ¿no? Claro. Completamente envidiable como diplomática en la ONU. Entonces, habrá que estarlos vigilando, habrá que estar analizando su trabajo. Creo que hay cosas que se le pueden cuestionar a cualquiera de los nuevos secretarios. Por ejemplo, creo que hay una cuestión que se podría dar de nepotismo en el caso de Luisa María Alcalde. Pero independientemente de eso, lo que sí me gustaría invitar a la gente es que si esas críticas se van a dar, se den sobre todo por el perfil y sus acciones y no porque es mujer o porque es joven. Claro, pues Gerardo, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario. Vente más seguido para poder estar analizando Feliz los de la temas que pasan en la política.